Gracias por atender la invitación de Canal Antiguo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Cristiana de Amenábar, un gusto de estar con ustedes. gracias. Cuéntenos su reacción ante este anuncio, la posibilidad de que efectivamente en el mes de agosto se pudiera regresar a clases presenciales en el sector educativo de Guatemala. Le escuchamos. Para nosotros es una gran sorpresa, también una gran alegría. Sabemos que necesitamos regresar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a las escuelas, pero sabemos que también corremos un gran riesgo. Y más que todo, es un trabajo conjunto de la comunidad educativa, maestros y alumnos, el poder regresar seguros a clases, siempre contando con el semáforo que dicta el Ministerio de Salud. Doctora Verdugo, ¿podría ayudarnos a comprender la lógica del presidente de querer reactivar un ciclo lectivo en su fase presencial cuando estamos en la peor crisis de contagios, cuando hay una escalada de contagios de niños, cuando mandaría al presidente a los docentes con solo una dosis de vacuna, cuando evidentemente hay un repunte de enfermedades respiratorias estacionales asociadas a la época lluviosa? Ayúdenos a entender qué puede pasar por la cabeza de un presidente cuando las condiciones tan críticas se dan en materia de salud y se plantea volver a la fase presencial de las clases. Bueno, como decía Cristiana, en este momento, viendo la situación de la pandemia en el país, es un poco difícil imaginarse a los niños de vuelta en las escuelas de manera presencial. Yo me imagino que hay una preocupación constante por parte del Ministerio de Educación por la calidad educativa que los niños están recibiendo. Hemos tenido noticias de deficiencias en el aprendizaje de los niños en Guatemala y en todos los países del mundo, porque la metodología a distancia nunca va a sustituir el aprendizaje presencial. El contacto del maestro o de la maestra con los estudiantes es fundamental para que los niños aprendan mejor, así como también en la compañía de sus compañeros, en el trabajo en equipo que se realiza presencialmente. Entonces es un poco, digamos, desafiante para el sistema educativo tener educación de calidad en este formato a distancia en el que los niños no pueden tener el monitoreo adecuado de sus aprendizajes. Pero sí, efectivamente, debe de tenerse una vigilancia del semáforo del COVID y los protocolos establecidos que ya tiene el ministerio para volver a clases en los casos en que sí sea posible. Adicionalmente, también habrá que tener el cuidado de que las escuelas tengan las condiciones sanitarias adecuadas para que haya higiene, haya la mayor protección, la mejor protección para la niñez y la juventud, que son la preocupación principal para la educación. Para la educación, la preocupación es el derecho de los niños a aprender, pero también su protección, el que tengan entornos seguros de aprendizaje. Lucía Verdugo, casi 18 meses o alrededor de 18 meses sin clases presenciales, con dificultades de que los niños y jóvenes puedan en esta metodología híbrida o a distancia poder tener una educación de calidad, tratar de recuperar los tiempos. Es una situación bastante complicada, igual padres de familia, madres solteras, en fin. El hecho de que los niños y jóvenes no asistan a clases tiene no solo en el tema estrictamente educativo un problema, sino derrama problemas a otro lado. Aún con esas condiciones de las que estamos hablando, que no podemos negar que estamos en una situación complicada con el tema de la pandemia, ¿qué pudiera llevar al presidente a anunciar la posibilidad de que efectivamente para agosto se pudieran regresar a clases presenciales? Posiblemente la posibilidad que se ha presentado de que los docentes se puedan vacunar, pero la vacunación también tendría que alcanzar a las familias, a los niños, porque el contagio no se daría solo de maestro a los niños, ¿verdad? Sino también entre los mismos niños. Entonces,
la pandemia se sigue extendiendo si se contagia a las familias. Como decía, yo creo que la preocupación es por la educación, por la calidad que se puede obtener de manera presencial y tal vez estaría pensando en los lugares en donde sea posible, ¿verdad? De acuerdo al semáforo, no creo que sea posible en donde estamos en rojo, que es en casi todo el país en este momento. Habrá que ver un escenario en unos meses a futuro para que esto sea posible o pensar en continuar como estamos a distancia, fortalecer los procesos educativos a distancia, con tecnología, con dispositivos móviles para que los niños tengan mejor acceso, pero mantener sobre todo el cuidado de que los niños estén protegidos. Eso es lo más importante. Licenciada de Amenábar, prácticamente estaríamos ante el último trimestre del ciclo lectivo de 2021, que es tan necesario que para este último trimestre los menores deban ir a una fase presencial. ¿Qué hace tan necesaria la presencia de los menores en aulas que no pueda ser transmitido en entornos virtuales? Esto teniendo en cuenta que la pandemia sigue activa a nivel global. Sí, bueno, tenemos, como decía Lucía, los desafíos son grandísimos. El tema más importante es que necesitamos retomar esa parte social del niño y de los jóvenes que actualmente están aislados, muchos en sus casas y muchos en términos de no hogares seguros. La escuela, por muchas etapas del ciclo, es el lugar seguro donde los niños encuentran un área protegida. Los niños, especialmente los más pequeños, en el entorno virtual les es muy complicado lograr alcanzar los aprendizajes necesarios. Uno de los temas más importantes es que todavía nos queda un trimestre, más de un trimestre, porque las clases, el ciclo escolar finaliza hasta finales de noviembre. El retomar el regreso al aula paulatinamente, llevando todos los controles de seguridad, tanto para los niños como para los maestros y para las familias, va a llevar un trabajo conjunto. ¿Por qué es importante? Porque cada día que el niño pierde un día de clases, nos atrasamos en el aprendizaje. Y es un aprendizaje que en los diferentes países del mundo empezaron con que los niños estaban perdiendo 3 años. Ahorita llevamos por la pérdida de aprendizajes de 4 o 5 años. Y lo importante realmente es el desarrollo integral del niño, teniendo en cuenta todos los términos de seguridad necesarias, tanto en las familias como en la escuela. Es importantísimo poder trabajar en conjunto. Si el plan del señor presidente y del ministerio es regresar en agosto, donde la comunidad educativa pueda integrarse correctamente y empezar a planificar cómo van a regresar esas burbujas, porque no van a regresar todos de conjunto, van a regresar los lugares donde estén en amarillo y en verde. Entonces, parte de lo que nos toca como país es empezar a cuidarnos, empezar a entender que la pandemia está y que tenemos que vacunarnos y además de vacunarnos, seguir con todos los protocolos que se han dispuesto para el control de la enfermedad. Sabemos que las vacunas son eficientes, tienen un proceso de tiempo para ser una inmunidad en las personas, pero también desconocemos en cuánto tiempo podemos necesitar otra dosis de vacunas. Y parte de lo más importante es cómo debemos continuar comportándonos como sociedad y especialmente con los niños y las escuelas. Cristiana de Amenábar, precisamente usted se anticipó a una consulta que le tenía y es ese tema de que tenemos una norma legal emitida por el Ministerio de Educación en cuanto en qué momento se puede tener lo híbrido y lo presencial. Yo quisiera que por favor en una primera instancia nos lo recordara para que no se entienda de que es una decisión unilateral del presidente en el sentido de que regresamos, pero si habrá un retorno, tiene que o cambiarse o respetarse esa norma en cuanto a qué municipios, según
el semáforo sanitario pudieran posiblemente regresar y bajo qué condiciones, porque solo en verde podría ser totalmente como era prepandemia. Recuérdanos esa parte, por favor. Bueno, el protocolo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, el cual fue construido conjuntamente, tiene procesos muy claros. Uno es que en verde se regresa a las circunstancias como estaban, siempre manteniendo cierto distanciamiento entre los niños. En amarillo, los niños tienen que tener por lo menos 2 metros de distancia entre unos y otros, usar mascarillas y tener las famosas burbujas, que no es que todos los niños lleguen en conjunto a la escuela, llegan por grados, llegan por secciones o llegan por el grupo afín como determine la escuela que deben de regresar. Un tema muy importante es que las escuelas donde están en amarillo podrían estar trabajando este sistema de burbujas ya para poder empezar a hacer esa práctica. Es importantísimo que el semáforo rojo pues sigamos a distancia, virtual o a distancia. Realmente los niños están recibiendo las guías en papel para poderlas llevar a sus casas y desde ahí poder responder todos los procesos de aprendizaje necesarios. Pero las burbujas en amarillo tienen que ser parte de la estrategia que desarrolle localmente cada escuela con sus directores y sus maestros. ¿Por qué? Porque cada escuela conoce la comunidad donde está. Cada escuela puede ser responsable de que sus niños regresen con seguridad al aula. Y eso es uno de los temas más importantes, donde la responsabilidad ya no es solamente del Estado, es de cada uno de nosotros para tener la seguridad de que nuestros niños y nuestras familias y nuestros maestros están sanos y pueden llevar a cabo todo el proceso de escolar como es necesario, tanto en lo privado como en lo público. Ahora, doctora Verdugo, ya hay un dato que ha dado la licenciada Amenábar, que hay una pérdida en cuanto a los conocimientos. Ella hablaba inclusive de años de pérdidas en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Esto cómo afecta particularmente al área rural, que no tiene acceso muchas veces a dispositivos electrónicos, no hay total penetración de señal de internet o no hay, digamos, un acceso totalmente abierto a medios electrónicos para poder darle seguimiento al proceso de aprendizaje? ¿Cuánto más se pierde en capacidades cognitivas de los menores del área rural? Este es un tema que nos preocupa muchísimo porque las diferencias de los contextos en nuestro país van a profundizar las diferencias, van a profundizar las desigualdades en términos educativos entre los estudiantes, definitivamente. Un estudio que publicó hace unos 2 meses la UNESCO, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, señala que países como Guatemala van a poder recuperar el ritmo de aprendizaje que se tenía en 2019 para el nivel de primaria en 2030. Es decir, tenemos un rezago enorme considerando el punto de partida de 2019 con los meses y ahora ya más de un año de las escuelas cerradas. La mayoría de países de Latinoamérica han tenido las escuelas cerradas entre 3 y 6 meses. La mayoría están ya en modalidad híbrida, participando de manera escalonada en grupos en lo presencial y tienen mayor nivel de acceso a la conectividad, es decir, a la educación a distancia vía internet. Entonces, en Guatemala, para los estudiantes de los contextos rurales, la situación es sumamente preocupante. Vamos a tener un rezago definitivamente en los aprendizajes y para eso lo que nosotros recomendamos en la UNESCO es establecer metodologías de aceleración de los aprendizajes para recuperar lo más posible los tiempos que estamos perdiendo. Es decir, tenemos que estar ya
pensando en de qué manera vamos a implementar aceleradores de aprendizaje para volver a lo que teníamos hace 2 años. Ni siquiera estamos pensando en que nos vamos a poner al día con respecto a la región, porque ya veníamos con un poco de rezago en términos de calidad educativa. Ustedes recordarán los resultados de las pruebas estandarizadas que el ministerio hace cada año, en donde salimos con algunas deficiencias en los resultados, sobre todo en matemática y lenguaje, que es lo que se evalúa. Y entonces, para los niños del área rural, debe haber nuevas metodologías. Y es una oportunidad también para que el sistema educativo se renueve, se innove de distintas maneras y que los docentes también tengan una participación muy grande en estas áreas en donde los niños no van a poder tener acceso a Internet por algún tiempo. Esperamos que en el futuro esta situación se vaya cambiando, pero este será momento de transformar lo que se hace en términos pedagógicos, metodológicos, para que los aprendizajes se den de manera más acelerada. Nos preocupa también muchísimo el nivel de la primaria. Los niños que están aprendiendo a leer, por ejemplo, habrán aprendido a leer, estarán comprendiendo lo que leen, estarán mejorando sus habilidades. En realidad es una situación difícil. Lo que va a urgir en el momento en que se vuelva es trabajar en diagnósticos, establecer cuáles son los niveles y partir de ahí para la recuperación, porque el tema de la evaluación también pasa por establecer cuál es el estado de la situación de la educación en el país. Lucía Verdugo, aceleradores de aprendizaje. Me llamó muchísimo la atención esto que nos acaba de comentar. ¿Nos pudiera dar algunos ejemplos de cosas que se pudieran empezar ya a implementar y no esperar un futuro incierto de cuándo pudieran estos, porque se necesita presencia? En fin, creo que la educación es tan importante y con estos rezagos nos están retrasando a todos en general, pero en particular a nuestros niños. ¿Qué son esos aceleradores de aprendizaje? ¿Qué pudiera ya empezarse a implementar para tratar de ir recuperando y acortando tiempos de los que hemos perdido? Se trata de innovaciones. Básicamente se podría trabajar en aprendizaje basado en proyectos, se podría trabajar en comunidades de aprendizaje de grupos pequeños a nivel local, si estamos pensando en las comunidades rurales, tomando en cuenta, por ejemplo, los aprendizajes que se han tenido desde la casa, qué es lo que los niños han aprendido, qué es lo que podemos capitalizar de lo que ya se ha experimentado durante este año. Por ejemplo, los niños se han vuelto más autónomos para su aprendizaje. Nadie los preparó para aprender solos. Muchos niños aprenden en soledad, muchas veces ni siquiera con los padres de familia a la par o con las posibilidades de colaborar con ellos. Entonces, esa autonomía para el aprendizaje, ese aprender a aprender, habría que capitalizarlo para aprender mejor, más y de manera efectiva. También es muy importante todo el apoyo con materiales educativos que se pueda hacer llegar a la niñez, a los docentes también. Los docentes requieren mucha atención para poder apoyar mejor a sus estudiantes. Podría ser más formación, más comunidades de aprendizaje de docentes para que compartan experiencias, y de distintas maneras se tiene que innovar, porque no podemos pensar en una educación tradicional en un momento de disrupción educativa como el que hemos tenido en este año y el año pasado. Ahora, licenciada Amenábar, tratando de dar la razón al presidente de la República de recuperar espacios para una educación integral, ¿qué se ha hecho mal en este año y medio desde los entornos virtuales educativos para que sea tan necesario volver al reencuentro? Hay, por ejemplo, denuncias de que hay una fijación de colegios que mantienen a los menores en extenuantes jornadas frente a pantallas, que los obligan, a pesar de que la ministra inclusive llamó a una posición racional de no obligar, por ejemplo, a estar frente a la pantalla con el uniforme del colegio. ¿Qué se ha hecho mal
para que sea tan urgente que los niños puedan escapar a la prisión de las pantallas y se pueda tener una educación mucho más integral? Bueno, creo que todos sabemos que cuando estamos frente a una pantalla más de 5 horas, empezamos a tener un cansancio físico y mental. Creo que el estrés que le causa muchas veces a los niños, el estar sentado frente a una pantalla sin actividad física y con poco control de su entorno, porque no todos tienen un ambiente adecuado para estar viendo la pantalla y muchos lo ven desde un teléfono, genera ansiedad en los niños, genera estrés en los padres. Si consumen datos, sea privado o sea público, el centro educativo, los niños no pueden estar solamente trabajando a través de una pantalla. Existen metodologías para poder trabajar de forma virtual. Y uno de los temas es que la pandemia nos tiró al agua, nos llevó a hacerlo con las herramientas que teníamos. Se ha ido aprendiendo, comparando los procesos con otros países. Todos los países estuvimos en la misma, en el mismo río. Todos vamos aprendiendo poco a poco cuáles son las medidas que se deben tener. Pero realmente uno de los temas que se ha visto en los niños que están más de 5 horas en la pantalla es que su rendimiento tampoco es igual. Los aprendizajes no logran ser los mismos. Estos niños han alcanzado otras competencias, porque no podemos decir que todo está mal cuando se hace el trabajo virtual. El tema es que generas otras competencias de las cuales no estábamos todavía pensando que se iban a lograr en niños de la primaria o niños hasta del nivel parvulario. Tenemos niños que los padres son el único nexo para poder tener conexión. Entonces, trabajan en los teléfonos de los papás muchas veces cuando el papá regresa de trabajar. Entonces, esto también genera que las familias tengan procesos disruptivos. Regresar al aula va a tener que ser un trabajo conjunto, padres, maestros y alumnos. Como les decía en un principio, la comunidad educativa, especialmente en el área rural, va a tener que estar más activa que nunca para promover esos aprendizajes. Las pantallas son muy buenas, existen ahora nuevas metodologías que se han ido desarrollando con el tiempo, pero no es lo único que puede haber. Y el tema es que, como muy bien decía Lucía, nosotros en Guatemala tenemos un problema de conectividad. No tenemos ni siquiera el 30% de las familias conectadas a un sistema digital, con un internet seguro y confiable que les lleve la señal durante 5 horas a una familia. Entonces, y que no solamente hay un niño en cada familia, normalmente son más niños en un mismo dispositivo trabajando en él. Entonces, el tema de equidad, el tema de desarrollo de competencias, el tema de aceleración de procesos tiene mucho que ver en cómo vamos a regresar. No vamos a poder regresar 100% presenciales. Entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos a poder hacer esa mezcla de uso de tecnología con clases dirigidas, con desarrollo de proyectos, con trabajo conjunto con padres y maestros para asegurar el aprendizaje de los niños y especialmente de los jóvenes, para que los jóvenes no abandonen la escuela. El joven que no regresa a un primer curso básicos, normalmente ya no siguió sus estudios. Y Guatemala tenemos una seria deficiencia en cobertura de jóvenes en el nivel medio, tanto en básicos como en bachillerato. Y lo que necesitamos es que nuestros jóvenes alcancen competencias para que puedan desarrollarse íntegramente y poder alcanzar un mejor futuro. Cristiana, mira, a ver, tenemos que reconocer, desde el año pasado ha sido mucho prueba, error, éxitos, dificultades, se ha tenido que corregir en el camino. Cristian ya mencionó algunos de los ejemplos que tuvieron que corregirse, ojalá todos hubieran sucedido. Pero yo recuerdo hace un par de semanas, par de meses, hubo una presión muy fuerte para que los ministerios, tanto de educación como de salud, habilitaran la posibilidad de que los colegios, las escuelas preprimaria, nursery,
pudieran empezar nuevamente a funcionar, quienes pudieran presenciar, otros muy difícil lo híbrido a esas edades, pero en fin, se hicieron esfuerzos enormes, se publicaron listas de colegios que estaban autorizados. Tan corto plazo, ¿hay alguna evaluación? Y le pregunto esto si tiene alguna evidencia, porque esos son los ejemplos que uno puede decir que cuando se toman decisiones y se arranca, uno puede evaluar si fue precipitado, si no, si hay que ir más despacio, en fin, algo para dar un contexto de lo que pudiera ser agosto, septiembre de este año. Bueno, uno de los temas es que empezaron los colegios y muchos padres lo que dicen es que cómo va a ser eso que hoy sí podemos y entre 2 semanas no vamos a poder enviar a los niños. Creo que ahí es uno de los temas que ha sido más difícil, tanto para los colegios como para las pocas escuelas que han estado trabajando, el poder decir hoy sí y mañana no. El tablero, cada 2 semanas tenemos una readecuación de tablero según el número de contagios en las localidades, y eso ha hecho que los mismos colegios tengan esa fluctuación. ¿Cuáles son los aprendizajes? Tenemos muy poca evidencia que han sido graves, no han habido mayores datos. Sabemos que los niños que han regresado de forma presencial tienen mejor rendimiento. Yo conozco varios hijos de amigas que regresaron de forma presencial y su relacionamiento y su estrés ha bajado en el tema de contar con sus amigos y de ver a maestros y de ver a otras personas a su alrededor. Es muy poco lo que hay de evidencias todavía y habría que preguntarle a los colegios que estaban autorizados a abrir, porque todos los que estaban en municipios en rojo no lograron nunca abrir sus puertas. Ahora, doctora Verdugo, la licenciada Menaba refería que la pandemia agarró a los centros educativos prácticamente desprevenidos en cuanto a tener que adaptarse a entornos virtuales para poder trasladar el conocimiento. No obstante, hay una serie de modelos de educación a distancia exitosos que tienen ya décadas de estar probados en el campo y que pueden orientar nuevas metodologías para la educación formal. ¿Cómo hacer una mezcla entre estos modelos exitosos de educación a distancia y los mecanismos de educación tradicional que permitan no poner en riesgo la salud y la integridad de los menores? Bueno, un factor en nuestro contexto es la falta de conectividad. Porque para hablar de educación a distancia de calidad, efectivamente se tendrían que poder utilizar las plataformas educativas que se han experimentado, como usted decía, que han tenido buenos resultados, que se han usado en otros países y no ha sido la experiencia de Guatemala. Nosotros en realidad no teníamos todavía la experiencia del uso de la tecnología para la educación. Tenemos en la región de Latinoamérica el caso ejemplar de Uruguay, que tuvo su plan Ceibal desde hace ya unos 15 años. Todos los niños en Uruguay trabajan con una tablet individual. Una laptop cada uno. Y entonces para ellos la adaptación al contexto de la pandemia ha sido más suave. Para nuestro contexto, en donde no contábamos con televisión educativa, no contábamos con educación a distancia o usando la tecnología para ello, ha sido mucho más difícil poder aprovecharlo. Y tampoco contamos ahora con esa conectividad. Entonces deberíamos pensar en metodologías para la educación híbrida que permitan, como decía, la colaboración con los padres de familia, los docentes, aprovechando los recursos que hay en la casa. Por ejemplo, si los niños participan de la cocina, de la limpieza, analizar todos los aspectos que tenemos en la casa para sembrar una plantita, un huerto en casa, este tipo de proyectos que son factibles de realizar. Tal vez podemos soñar con las plataformas que incluso desde la UNESCO se han puesto a disposición del país, pero si no hay conectividad para ellos es muy difícil que se pueda hacer
lo que nosotros consideramos una educación a distancia de calidad, que tiene ese componente definitivamente. Luego también se puede trabajar con metodologías más antiguas, a través de materiales impresos, como se ha venido haciendo, y tratando de provocar la interacción entre niños en comunidades. Eso es algo que podemos recomendar en grupos pequeños para que sí se dé esa interacción entre los niños, que es tan necesaria para su formación y también para su salud socioemocional. Lo que tenemos en el mundo, y nosotros acá todavía no lo hemos evaluado, pero definitivamente existen secuelas emocionales de la soledad de los niños, del aislamiento. Secuelas emocionales que alcanzan también a los adultos. En las escuelas, lo primero que se va a tener que hacer, se abra ahora o se abra el año que viene, va a ser un proceso de educación socioemocional para maestros y para niños, estableciendo nuevas formas de convivencia, de trabajo para recuperarse de esta situación. Esto va a ser fundamental para que los niños sigan aprendiendo, porque no ha sido fácil ni para docentes adaptarse cuando no tenían tampoco las competencias y la formación para trabajar a distancia. Y yo hablo a distancia un poco de manera genérica, porque a la educación que hemos implementado se le debería llamar educación remota. Remota en el sentido de que es lejana, ¿verdad? No es una educación que se ajuste al concepto de educación a distancia que se maneja a nivel internacional. Eso tiene que ser con tecnología. Pero yo creo que la creatividad debe primar acá, el deseo de innovar y la confianza en que podemos hacerlo, pero sí con mucha participación de toda la comunidad educativa. Acordémonos que la comunidad educativa tiene a las familias, tiene la participación de los docentes, de los líderes de las comunidades, y también es muy importante la información que se le pueda dar a las familias para que lleven a cabo ese acompañamiento. A los padres de familia, especialmente a las madres, les ha tocado ser las maestras, cosa para la cual tampoco estaban preparadas. Sabemos en Guatemala del alto nivel de analfabetismo que tenemos todavía, analfabetismo funcional que no está censado, ¿verdad? Y eso también presenta algunas dificultades para que ese acompañamiento sea efectivo en términos educativos. Entonces hay mucho por hacer para que la educación sea híbrida. Sí necesitamos la confianza en que los niños van a estar seguros, que no se van a ir a contagiar a las escuelas y que van a tener los medios para lavarse sus manos, para mantenerse a distancia, adecuando las aulas de manera que los niños estén, pero también van a tener que aprender nuevas normas de convivencia que ya no son solamente de relacionamiento, sino de respeto al espacio del otro. ¿Cómo podemos imaginarnos a los niños pequeños jugando en el aula? ¿Cómo podemos imaginarnos una educación presencial sin la hora de recreo, que es tal vez la que los niños esperan con más Lucía Verdugo, disculpe que la tenga que interrumpir, nos estamos acercando al final del tiempo para esta entrevista. A ambas les vamos a pedir, por favor, ser muy concretas en estas últimas preguntas. Partiendo, Lucía Verdugo, de la buena intención de la decisión anunciada del presidente en cuanto a buscar un retorno lo más pronto posible a clases presenciales y a reunirlos nuevamente a niños con la comunidad educativa, a su criterio, un par de sugerencias de aquí a agosto, de aquí a septiembre, pero muy puntuales, por favor. Lo principal es que los docentes estén preparados para esa vuelta a lo presencial, de manera híbrida, escalonada, pero ellos deben estar muy comprometidos, pero también muy conscientes de cuál es la situación que se va a dar, cuál es el escenario de riesgo. Tiene que haber protocolos muy bien establecidos para detectar casos en estudiantes, casos de COVID, en maestros, y tienen que estar preparados para abrir y volver a cerrar rápidamente. Entonces, si se da el caso de la presencialidad, que esa presencialidad sirva
para hacer esa evaluación diagnóstica de la situación del aprendizaje de los niños y que sirva también para darles el apoyo socioemocional que no se les ha podido brindar durante el cierre escolar. Ahora, licenciada Amenábar, una recomendación para los padres de familia para que la pantalla no les robe la niñez a los menores, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea una cárcel para la creatividad de quienes están en proceso de desarrollo y sobre todo para que los niños puedan seguir siendo niños en estas condiciones irregulares del ciclo lectivo ya por segundo año consecutivo. Creo que un tema muy importante para los padres es que el juego es un medio de aprendizaje y tenemos niños que deben jugar, que deben aprender con las manos, creando, expresándose. Y aquí es muy importante, tanto maestro como padre debe comprender que no son lo mismo a lo que van a regresar, que no van a regresar a hacer planas, que no van a regresar a hacer lecturas donde copian todo lo que puso el maestro en el pizarrón. Tenemos que innovar, tenemos que transformar y tenemos que transformar por esos niños. Padres y maestros deben trabajar en conjunto para que esto sea realidad. Los nuevos aprendizajes, los aceleradores de aprendizajes, el desarrollo de proyectos de aprendizaje van a generar una dinámica diferente en cada comunidad. Y a esto es a lo que los padres y maestros deben enfrentarse, a tener ese liderazgo y ese deseo de transformar el aula, donde el aula, el niño es el centro del aprendizaje. Y todos trabajamos por la seguridad de estos niños y de los maestros para que en sus escuelas ellos puedan tener los protocolos adecuados y poder mantener los espacios seguros. Bien, agradecemos a Cristiana de Amenábar y a Lucía Verdugo que hayan aceptado la invitación de Canal Antigua y tratar un tema muy, muy importante para el futuro de nuestro país. Muy amables, buenas noches. Buenas noches. Bien, Cristian, tema que tenemos que seguir tratando porque es fundamental y no tratamos el tema universitario, que es otro de los aspectos que se mencionó sobre la posibilidad, porque ese es otro mundo que hay que, bueno, tú que estás ahí en ese mundo universitario. Totalmente, es un reto, pero yo quisiera hacer el llamado a padres de familia a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se abandone en los docentes, no se abandone en la escuela. Yo conozco un modelo de educación a distancia, conozco los resultados de Daniel y de Josué, que son un ejemplo de mecanismos alternos y de formas alternas de aprendizaje y que complementan a los libros, que complementan la pantalla, pero que sobre todo no se roban la niñez de los menores. Pues hay que difundirlos, hay que masificarlos, hay que compartirlos, Cristians, porque creo que estamos poniendo muy en juego el futuro inicialmente de esos niños, de esos jóvenes, pero también del país. Con esto cerramos, los invitamos a que continúen con Canal Antigua, los invitamos a los próximos análisis a partir de mañana lunes por las noches. Gracias.